Feliz Santo Sábado para todos, que el Señor les bendiga en gran manera. Amén. ¿Cuántos se encuentran felices de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Salude al que está a su lado y dígale, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Saben, en el registro bíblico se encuentran muchos personajes de los cuales muchos son dignos de predicar acerca de ellos, ¿cierto? Porque vemos su ejemplo de fe, de rectitud, de paciencia, pero el personaje principal de las Sagradas Escrituras, ¿quién es? Jesús. Y todos los personajes secundarios, ¿cierto? Como Abraham, Josacot, todos ellos son personajes dignos de ser predicados porque se relacionaban con Jesús, porque dependían de Jesús, porque vivían al lado de Jesús. Y en esta mañana quiero invitarlos a que se ubiquen en un personaje muy interesante, de lo cual hay 42 capítulos dedicados a hablar de la historia de este hombre, y es el personaje de Job. Quiero por favor que abramos las Sagradas Escrituras y leamos el capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. El libro de Job es un libro sapiensal, y además de esto es un libro que nos enseña o nos habla acerca de la teodicea de Dios. Y el capítulo 1, versículo 1, hace la introducción de un personaje, la cual tiene algunas características bien interesantes. Y el capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado ¿cómo? Job. Pero ese hombre tenía algunas características, y el versículo sigue diciendo que era ¿qué? Perfecto. Intachable, dice, o perfecto, y además ¿qué? Recto. Dice temeroso de Dios y apartado del mal. Interesante cómo el libro inicia haciendo la descripción de este hombre Job. Y en esta mañana, debido a la introducción y al personaje por el cual vamos a hablar, he titulado este sermón la fidelidad de Job en medio del sufrimiento, una teodicea práctica y vivencial. Saben, cuando leemos el libro de Job encontramos algunos detalles allí bien interesantes. Y obviamente la historia está enmarcada, ¿cierto?, entre Satanás y Dios, ¿cierto? Cuando Satanás dice Dios que va al concilio, y entonces Dios le dice: venga, usted no ha visto a mi siervo Job. Y allí inicia toda una secuencia de acciones que pasan en la vida de Job. Pero algo muy interesante que quizás nosotros ignoramos es que Job no conocía el problema que tenía Satanás y Dios. O sea, la discusión entre quién era. Entre Dios, ¿cierto? Y Satanás. Pero en medio, ¿quién quedó? Quedó Job. Y Job, al parecer, porque Dios nunca se lo dijo, o no se registra que Dios le dijo, Job no conoció el porqué de sus circunstancias. Simplemente Job fue un ejemplo que nosotros debemos seguir, de un hombre temeroso, recto, apartado del mal. Bien. Y en esta mañana quiero introducirnos y quiero dividir este sermón en tres partes principales. La primera es que vamos a mirar que Job, la descripción que se hace Job era un hombre recto o temeroso de Dios. Listo, vamos a ver algunas descripciones que Dios hace de Job. La segunda es que Job permaneció fiel en medio del sufrimiento, y como conclusión, o la tercera parte, es que Dios restaura a Job y profundizó su conocimiento espiritual. Amén. Listo, así que quiero invitarles a que por favor estén ubicados en el capítulo 1 en el libro de Job. Vamos a estar leyendo varios textos de este documento, y el capítulo 1, versículo 1, el versículo que ya leímos, hace una introducción que lo hace el escritor del libro que creemos en Moisés. Y dice, el capítulo 1 dice, el versículo 1 dice que hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo dice el escritor.
Pero alguien bien interesante, o algo bien interesante, es que en el versículo 8, vamos en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 8, dice que el Señor dijo, miren lo interesante, ahora lo dice el autor, ¿cierto?, del libro, pero ahora lo dice ¿quién? Dios mismo. Y dice Dios, el Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Imagínense, o sea, ¿no has visto a mi hermana Eliana? A mi hija Eliana, no hay otra como ella en la tierra. ¿Ustedes se imaginan que Dios dijera eso de usted? ¿Y creen que lo puede decir o no? Claro que sí. Mire, llega y le dice a Job, llega y le dice a Satanás, o sea, la raíz del problema, la raíz del pecado, le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y lo dice Dios. Y entonces Dios le da unos atributos o unas características a Job. Y le dice que él es un hombre intachable, es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Impresionante la descripción que allí se hace, pero no solamente lo hace en el versículo 8, sino que en el capítulo 2, versículo 3, también Dios le hace la misma descripción. Y el Señor le dijo, miren lo que lee el capítulo 2, versículo 3, el Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre que intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. 2 veces Dios dice de Job que era un hombre recto, apartado del mal y temeroso. Pero estas palabras dentro del texto griego tienen algunas implicaciones muy interesantes, hebreo, perdón. Y la palabra que se traduce como recto es la palabra itán, del hebreo itán. Y esto significa que era un hombre íntegro, completo y sin doblez. No sin pecado, eso es algo que ustedes deben comprender. No sin pecado, sino que era un hombre maduro, un hombre sólido ante la presencia del Señor, que no se quiebra o que no dude del amor y la fidelidad de Dios. Amén. Eso es lo que las implicaciones que tiene la palabra itán. Así que vayan haciéndose una imagen para que Dios hablase de un hombre así, era porque ese hombre realmente era que un hombre recto. Segundo, itán, perfecto. Yachar es la palabra que se traduce como recto. Y aquí quiere decir que era un hombre derecho o justo en las relaciones sociales y legales. Miren que va ahora a su implicación social, a su actuar social. Y quiero invitarlos, por ejemplo, a leer Job, el capítulo 29. Vamos a ir al capítulo 29 y vamos a descubrir por qué Dios hace esta declaración de Job. Capítulo 29, versículo 12 al 14. Y miren que Job, hablando, ¿cierto?, con Dios, él habla de sí mismo y dice, el capítulo 29, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: porque yo libraba, miren por qué Dios le dice que Job era recto, o sea, una persona justa socialmente. Y Job dice de él mismo, 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del moribundo venía sobre mí y yo alegraba el corazón de la viuda. Me vestía en justicia y ella me cubría como un manto y diadema era mi rectitud. ¿Sí ven? O sea, él era justo para con el pobre, para con la viuda. Por eso Dios describe que Job era un hombre recto, su ámbito social. Además de esto, por ejemplo, el capítulo 31, vamos ahora 2 capítulos más adelante, el versículo 1, él dice que hice pacto con mis ojos de no mirar codiciosamente a ninguna doncella. Dice él. El versículo 9 sigue diciendo, si mi corazón fue seducido por alguna mujer, si estuviese acechando la puerta de mi prójimo. O sea, él tomó la decisión de no codiciar, ¿cierto?, a la doncella, ni tampoco codiciar a la mujer ajena, o sea, a la mujer de su prójimo.
el versículo 13 de ese mismo capítulo, él describe y él hace una pregunta: si hubiera negado el derecho de mi siervo o mi sierva cuando tenía algún agravio contra mí, entonces ¿qué haría yo cuando Dios se levante? Cuando él pregunte, ¿qué le respondería? O sea, él dice: mire, yo le hacía justicia a mi sierva, yo cuidaba del huérfano, yo cuidaba de la viuda. Entonces él se hacía la pregunta, y aquí es donde está la centralidad del libro. La teodicea. Decía: venga, pero si Dios mismo dice que Job era un hombre ¿qué? Justo, recto, temeroso y apartado del mal, entonces ¿por qué sufrió? ¿Por qué sufría? Esa era la gran pregunta que se hacía Job. Esa era la gran pregunta que se hacía su esposa. Esa era la gran pregunta que sus amigos se hacían, aunque sus amigos lo estaban señalando. Vamos a ir más adelante, ¿cierto? Pero además de eso, ¿cierto? Dice que era recto, era perfecto, ¿cierto? Y hay otra palabrita que es Yere Elohim, o temeroso de Dios. Y esto implica que Job reverenciaba, adoraba, y su fe era totalmente genuina. Oye, se lo está diciendo Dios. O sea, Dios decía: este hombre es un hombre temeroso de Dios, totalmente genuina. Esto implicaba que Job se relacionaba profundamente con Dios. Miren, por ejemplo, Job 13:15. 13, capítulo 13, versículo 15, para reforzar la idea. Dice: aunque Dios me mate, ¿cierto? Pues después de todo lo que él le había pasado, aunque Dios me mate, en él esperaré, no obstante defenderé ante él mi camino. Amén, amén. O sea, aunque él me mate, en él esperaré. Lo dice Job cuando todo le había sido quitado y cuando estaba enfermo. Después, en el capítulo 13, después de que él ya le había pasado todo, él dice: aunque Dios me mate, en él esperaré. Ese es Jehová Jireh. No. Además de esto, dice que era un hombre apartado del mal, osar merá. Y no solamente era que se apartaba del mal, sino que lo evitaba. Eso implica, o sea, lo evitaba, huía de él. Por eso él dice: mire, yo me propuse en mi corazón no codiciar a la doncella. Tremendo. Por eso es que el actor humano es importante. Usted tiene que huirle al mal. Dominio propio. Usted conoce cuál es su debilidad, húyale, córrale, como sea, pero enfréntelo. No le dé pie al pecado, porque un solo momentico donde usted le dé pie al pecado, algo que a usted le guste, usted va a caer. Por eso, y Dios le dice que era un hombre apartado del mal. No solamente que se apartaba de él, sino que lo evitaba, huía, corría ante el mal. Y esto es algo, o un ejemplo digno de seguir. O ustedes me van a decir que no. Sí, otro nivel. Y solamente es Dios el que dice estas características. Amén. Pero además de eso, miren que dice que Job ejercía un liderazgo espiritual en su hogar. Ahora vamos a devolvernos en el capítulo 1. El versículo 4 dice, bueno, vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Dice que había en tierra de Jud, bueno, allí esto ya lo leemos, pero él dice que le nacieron 7 hijas y 3 hijos, o sea, tenía ¿cuántos? 7 hijos, ¿cierto? Y poseía 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y ese hombre era el más grande ¿de qué? De todos los orientales. O sea, cuando está hablando de grandeza aquí, se está refiriendo a su grandeza económica. O sea, era el más rico de todos los orientales. No era el más rico de Medellín. No, de toda la región oriental. ¿Ustedes saben qué significa eso? Era un hombre económico. O sea, claro. Dios lo prosperó mucho. Dios lo prosperó. Y viene en el versículo 4, dice que sus hijos solían celebrar ¿qué? Banquete por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Pero Job, dice el versículo 5, que al terminar los días del convite, mire lo que dice, que al terminar los días, o sea que no era un solo día, eran, ¿cierto?, varios días, porque como tenían como,
Al terminar el día de los días del convite, Jod les mandaba llamar para purificarlos. Y dice que temprano de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos, porque Jod pensaba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. O sea que el hombre hacía el culto familiar. Y esa es la importancia del líder, del sacerdote del hogar. El sacerdote del hogar le es necesario reunir a su familia ante el altar. Ya nosotros no vamos a ofrecer sacrificios porque el sacrificio ya está hecho. Pero ahora alabamos al Señor, leemos su santa palabra, damos testimonio, nos reunimos con nuestra familia para adorar a Dios. ¿Cuál fue el último? Nos reunimos. ¿Cuál fue el último que leí? Jod 1:5. Es importante, mi iglesia, mis queridos hermanos, hacer el culto familiar. Sí. Es muy importante, Jod lo hacía. Y él decía, venga, yo necesito reunir a mi familia porque quizás alguno haya pecado en su corazón contra Dios. Y entonces ofrecía el sacrificio y dice que Jod era prosperado. Además de esto, la prosperidad de Jod no reemplazaba su dependencia de Dios. Mire, por ejemplo, el capítulo 31, vamos al capítulo 31, y allí Jod hace una declaración bien interesante. Ahora el versículo 24. Dice, si puse en el oro mi esperanza, y al oro dijo, mi confianza eres tú, si me alegrare de que mi hacienda se multiplicare, y que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca les mandó un beso de adoración con mi mano, esto también sería, ¿qué? A maldad. Maldad, dice él. Juzgada. Mire que él dice, yo no puse en el oro mi esperanza. Yo no me incliné ante el sol o ante la luna para adorarlos. Él lo dice allí. O sea, mi esperanza está en Dios, no en el oro. No, Por dice eso, que había hecho eso, dice, porque habría negado al Dios soberano. mire, o sea, es interesante, sigue diciendo, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca les mandó un beso de adoración con mi mano, esto también sería maldad, digno de juicio, porque habría negado al soberano Dios. Si me alegré por la desgracia del que me aborrecía, mire lo que él dice, y ni aún entregué mi boca al pecado pidiendo maldición para su vida. Miren que Jod realmente es un ejemplo digno de seguir. ¿Era íntegro? Y entonces él, en este contexto, él se está haciendo esas preguntas. Venga, Señor, o sea, yo no adoré al sol, no adoré a la luna, no puse mi esperanza en el oro, entonces, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Allí hace la pregunta Jod. Y miren que White hace una declaración en el libro La Educación, en el capítulo 16, hay una parte que habla sobre Jod. Y dice, Jod no dejó de honrar a Dios cuando estaba rodeado de prosperidad. Nunca lo abandonó. Es que Lo su dice prosperidad era él, era Dios. Por eso es que a veces Dios sabe a quién darle. Bien expresado. Sabe a quién darle. Jod le dio, tenía muchísimo, pero Jod no confía en su riqueza. Por eso Dios le prosperaba. Ahora, en segunda parte de este sermón, vamos a demostrar que Jod permaneció fiel en medio del sufrimiento. Y en el capítulo 1 de Jod, el versículo 6, entonces ahora empieza la problemática, ¿no? Después de decir que Jod era un hombre recto, temeroso y apartado del mal, ¿cierto? Ahora el versículo 6, registra que un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos también, ¿quién se presentó? Satanás, ¿cierto? Pero hay algo que es inexplicable, y es por qué en el versículo 7, quien inicia la conversación, ¿quién es? Satanás, Dios. No, Señor, es Dios. Y le dice, y el Señor preguntó, mire que el Señor, cierto, ve que allá viene Satanás, estaba Dios, y el Señor le preguntó. Entonces le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de por ahí, de andar la tierra y rodearla, por ahí. Y inmediatamente cuando Satanás le dice que estaba rodeando la tierra,
el versículo 8, Dios es quien ahora señala a Job y le dice, el Señor, el versículo 8, el Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, quien inicia la conversación Pero él ya conocía. no es Satanás, sino es Dios. ¿Has visto a mi siervo Él ya Job? sabía el plan de Satanás. Y a Satanás le dio rabia. Como si lo pusiera en bandeja de plata. O sea, a Satanás le dio rabia. Entonces ahí dice las características que acabamos de estudiar, ¿cierto? Y el versículo 9 dice que Satanás respondió, ¿teme Job a Dios de balde? Aseguro Job te teme porque sí. Mira todo. No, y le dice, no lo cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene. Quiere decir que Job ya había intentado hacerle daño, Satanás ya había intentado hacerle daño a Job, porque dice que lo tenía cercado. Entonces el hombre estaba buscando a ver por qué huequito se metía para ir a atacar a Job. Pero como Dios lo tenía cercado, pues no podía. Y el versículo 10 dice, no lo cercaste a él y a su familia, a todo lo que tiene, has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso que su haciendo ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca lo que tiene, y verás que si no te blasfema en tu rostro, o más específico, si no te blasfema en tu cara. Interesante lo que le dice Satanás. Y entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en su mano. El problema era que Job no sabía. O sea, fue allá Satanás en una conversación con Dios. En esa conversación salió Job y viene Satanás ahora y le quita todo en un día. En un día, o sea, eso no fue un espacio de, no sé, de un mes, de una semana, un año, no, un día. Y dice el versículo 13 que un día en que los hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y les dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, y acontecieron que los sabeos los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para traerte la noticia. Y el versículo o el texto me deja a mí entrever o ver que mientras que ese apenas estaba terminando de hablar, viene el otro corriendo, otro de sus siervos. Y entonces aún estaba este hablando cuando vino otro mensajero y le dijo, un fuego de Dios, esto se lo atribuyó a Dios, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Pero todavía se estaba hablando cuando un tercero vino y le dijo, los caldeos divididos en 3 escuadrones atacaron los camellos y se los llevaron. Y cuando este también estaba hablando, viene y le dice, mire, estábamos con tus hijos en la casa, sopló un viento que dio en las 4 esquinas, el techo cayó sobre ellos y todos se murieron. 7 hijos en un día. ¿Se murieron? A la vez. En un día. No hubo un espacio de tiempo, no sé, no, un día. Perdió toda su hacienda, pero lo más importante, perdió su hijo. 7 hijos, 3 mujeres y 4 hombres, dice la Sagrada Escritura. Ah, pero yo pensé que era 10. Porque dice que después le dio 10. Entonces, lo que impresiona el texto y lo que le da ira a Satanás es que el versículo 20 dice que Job se levantó y rasgó que su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra, que dijo, Dios dio. adoró y dijo, miren, adoró. Esto deja entrever que Job realmente no tenía confianza en su riqueza o en sus hijos, sino en Dios. O sea, impresionante. Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo miré, el Señor dio y Él quitó. Bendito Aleluya, sea su nombre. Amén, amén. Me encanta. Que lo haga con los colegios y lo haga con los... Bendito sea su nombre. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Pero ahí no termina la historia. Después de que Job entonces, de que Satanás le quita, cierto, todos sus bienes, ciertos materiales, y le mata a sus hijos, ahora Job empieza con un sufrimiento físico, pero no abandonó su fe. Y ahora
dice que de nuevo sube Satanás, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero dice que otro día los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás fue también entre ellos. Y el Señor le preguntó de nuevo otra vez con Job. O sea, ¿por qué no lo dejó quieto? No, otra vez. Venga, Satanás. ¿De dónde vienes? Entonces le dice Satanás lo mismo, no, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás ya iba ardido. O sea, ahí donde iba Satanás iba dolido porque todo se lo había quitado a Job y Job se había mantenido ¿qué? Recto, temeroso y apartado del mal. Y el Señor le dijo otra vez, ¿has considerado a mi siervo Job? Pero Job, ¿qué tenía? El pobre Job, ¿qué tenía y qué? Era fiel, era íntegro, era fiel. Y ahora dice el versículo 4, ¿cierto? Después de decirle, el versículo 4 dice, respondió Satanás al Señor, piel por piel, le dice él. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema en tu rostro. De nuevo le dice las mismas palabras. Y Dios le dice, bueno, vaya, pero no le vayas a matar, no le vayas a matar. Para 1991 y el 2001, un grupo de dermatólogos estudiando el texto empezó a indagar qué posibles enfermedades fue la que sufrió Job. Y dicen ellos que posiblemente era una enfermedad que se conoce hoy día como pemfigoide o pénfigo. Y algunos dicen que es lepra. Sin embargo, la palabra que allí se utiliza en hebreo no se refiere a lepra, sino que a una llaga postulente y maligna, que es chinra. Y dice que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Los que ellos dicen posiblemente sufrió Job, que causa ampollas dolorosas y mucosa, pero es que estas ampollas no solamente es a nivel externo, sino también interno, especialmente en su boca y en su cuello. Y hay varios aparte de Job que dice que mi boca estaba seca y mis huesos se pegaron. Dice, es lo más posible esta enfermedad. Y estas ampollas son dolorosas y segregan una mucosa, causa fiebre, malestar general y además de eso agudiza la depresión. ¿Y ustedes creen que Job no estaba deprimido? Y ha perdido 7 hijos. 7 hijos había perdido con una fiebre, dice que causa un escozor incontrolable y además de esto un dolor impresionante. Y allí Job sufrió, al parecer, varios días, ¿cierto? Varios tiempos pasó Job por esta enfermedad. Saben, la familia de mi esposa, esa familia tiene un problema porque ellos enfrentan el cáncer por herencia. Ya varias hijas han muerto de cáncer, su abuela le dio cáncer. Y yo recuerdo cuando teníamos 2 años viviendo con ella, que una de sus tías se le había detectado cáncer en tiempos anteriores en la matriz, le habían hecho cierto el proceso y había salido librada, pero después descubrieron que este cáncer se le había trasladado hacia el colon. Y entonces yo recuerdo sus últimos días, nosotros estuvimos cuidando de ella para los últimos días, vivíamos con ellos, ella era casada con su esposo, sus hijos. Y entonces ella, pues al final, a la etapa cuando le hace el metástasis, ella entonces, el colon se le destruyó, también todo su sistema urinario, entonces ella tenía 2 bolsas. No recuerdo cómo se llaman. Colonoscopia. Uno a la mano. Una a la mano izquierda para hacer sus necesidades urinarias y otra en la mano derecha, ahí segregaba los desechos fecales. Y así duró mucho tiempo. Cuando ella llega a los finales de los días, yo recuerdo que ella se enfermó estando en casa, que cayó gravísima, que ya los médicos dijeron, no, o sea, ya no hay nada que hacer, porque el cáncer ya le había tomado todo el cuerpo, se le había expandido. Yo recuerdo que ella, al final de los días, esta parte de su ingle se empezó a podrir, literalmente, a tal punto que el hueso se le veía de la pelvis. Y además de eso, entonces ella ya dejó como le atacó todo el colon, entonces ya dejó de hacer el proceso gástrico y fecal, ¿es cierto? Entonces ya no defecaba por
por las ondas, sino que ella vomitaba eso. Lo vomitaba porque ya el sistema estaba totalmente destruido y el olor era impresionante. O sea, ella por su vagina se le caían los pedazos de los órganos que salían, o sea, eso ya estaba pudriéndose. Pero yo no entendía cómo esa mujer nunca se quejaba. Yo no lo comprendía. O sea, hermano, en una situación de eso es para usted perder hasta su fe. La única solución, lo único que a mí viene en mi mente es que esta mujer estaba confiando en Dios. Amén. Porque ella decía el Señor, el Señor, el Señor. Era Con cristiana. un cárcel terrible. Ella era cristiana, no era adventista. Nosotros en ese entonces no éramos cristianos. Pero era increíble toda la situación que pasaba y ella solamente sí pensaba en algo, eran sus hijos. Ella tenía unos hijos, el uno tenía 5 años, la otra, la niña ya tenía 11 años. Era muy joven. Sí, ella estaba joven, ella tenía como 35 años. Y lo que a mí me impresionaba era que esa mujer no se quejaba. O sea, literalmente, ella no renegaba. Ella solamente Un pensaba testimonio en correcto. mis hijos. Yo qué voy a hacer, yo me muero muy joven y mis hijos quedan pequeños. Y esos hijos de verdad han sufrido muchísimo. Hoy en día siguen sufriendo. ¿Y dónde vive? Y eso fue una historia bastante difícil porque recuerdo que ella murió y al mes él se volvió a casar. Se casó con era algo así como viuda de esposa de un pastor y entonces ahora él era pastor. Y esta mujer maltrataba mucho a sus hijos, los dejaban por días encerrados en la casa, tuvieron problemas con el bienestar familiar, después se trasladaron por allá. Ella, la niña, como a los 14 años buscó esposo, porque esa fue como la salida, ¿cierto?, para salir de su hogar, y el hijo era maltratado físicamente constantemente por esa dama. Realmente sí sufrieron mucho. Ya gracias a Dios ella no sabe nada, ¿cierto? Pero yo admiraba a esa mujer, era por eso, ella no se quejaba, y el dolor que debía sentir, porque los médicos decían, el dolor que debe sentir esa mujer es algo que es impensable, es Dios la inimaginable, fortaleció. y esa mujer nunca renegó. Yo solamente encontré una solución, y es que ella creía en Dios. Claro. Esa era la única, era Dios quien lo fortalecía, y esto pasa con Job. Esto pasa con Job. Job no perdió su fe a pesar de que tenía una enfermedad que dicen hoy, si era esa, era extremadamente dolorosa. Extremadamente dolorosa. Además de eso, de que Job, ¿cierto?, perdió todos sus bienes, sus hijos, ¿cierto?, su familia. Además de esto, cae enfermo físicamente. Vienen sus amigos y su esposa a ponerle el dedo en la llaga. Mire el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que entonces su esposa le dijo, o sea, ¿cuál es la persona más cercana a usted? El esposo. Definitivamente la esposa. ¿Quién es la persona que lo conoce más a usted? Él o ella. Es su esposa o su esposo. O sea, no hay otro. No hay otro. ¿Por qué? Porque los hijos pues crecen, estudian, se van, ¿cierto? Y queda la pareja. Y esta mujer, en vez de convertirse en un apoyo, pero es que hay que entender también la situación por la que estaba pasando esta mujer, porque aunque ella directamente no había sido en cierto sentido atacada por la enfermedad, todas las pruebas anteriores sí se las cargó, Claro. porque ella ahora estaban pobres, Eran sus hijos. y además también. de eso 7 hijos. 10. Descubriste que eran 10. 7 varones. 7 varones y 3 mujeres, sí, son 10. Sí, Ok. es cierto, 10 hijos, en un solo día. Así que esa mujer tenía que renegar. El texto bíblico dice que Job se sentó en medio de las cenizas, ¿cierto? Y tomaba ¿qué? Una teja o un tiesto, dicen algunas versiones, para rascarse con ella. Y el versículo 9 dice, entonces su esposa le dijo, cansada, en depresión, en ansiedad, con miedo, le dice, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ella se estaba descargando con su esposo, eso es lógico. Y él replicó, has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. Recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal. En todo esto que dice, Job no pecó.
pero tampoco la Biblia me registra que Dios le haya dicho a Job, mire, deja a esa mujer porque esa mujer es mala. Eso no lo dice. No. ¿Ustedes creen que esta mujer no tenía el derecho de quejarse? Sí, Tenía todo el derecho a hacerlo. y Dios también la entendía. Y eran fuertes porque Maldice a Dios. muere. Pero también podíamos decir que le faltó también la fe que tenía Jos. Ahora mire el versículo 11. Era más pequeña la de ella. Después de que su esposa, cierto, le dice, mire, maldice a Dios y muérete. El versículo 11 dice, cuando 3 amigos de Job, y allí los nombra, ¿cierto? Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamita, oyeron todo el mal que le había venido, llegaron cada uno de su lugar porque habían convenido en llegar juntos a condolerse de él. ¿Y a qué? Y a consolarlo, dice las Sagradas Escrituras. Cuando lo vieron desde lejos, no lo reconocieron. O sea, el aspecto de Job estaba irreconocible. Y lloraron a voz en qué? En grito. Esto para el hebreo era muy, o sea, eso tiene una carga semántica importante, porque no era cualquier queja, no. O sea, realmente se perturbaron a ver a Job de esa forma. Y dice que rasgaron sus vestidos y empezaron a clamar a gritos, Señor, pero mi amigo Job, ¿qué le pasó? Y aquí aparentemente los hombres dice que se sentaron con Job, cierto, en la ceniza, y estuvieron con él ¿cuántos días? 7 días, 7 noches, pero ¿en qué? En silencio. El problema fue cuando abrieron la boca. Hicieron un duelo con él. Y entonces empieza, dice las Sagradas Escrituras, Elifaz, ¿cierto? Empieza a adorar a Dios, y el versículo 8 dice que Elifaz empieza a decirle a Job, mire Job, o sea, usted tiene algo ahí raro, porque para que usted esté sufriendo eso es porque usted tiene algo raro. Eso era muy común entre los hebreos. O sea, para los hebreos, para el pueblo hebreo, si usted tenía buena riqueza, ¿cierto? Buena familia, era porque era bendecido por Dios. Pero si usted en algún momento se enfermaba, era porque era maldecido por Dios. Y hoy en día es la misma cosa. Y esto es una teología que manejaban los hebreos y que manejaban las personas en el tiempo de Job. Maquinar. Y el versículo 8 del capítulo 5 dice, en tu lugar yo buscaría a Dios. Así le dice. Al caído caería. Al caído caer. Pero no solamente fue Elifaz, sino que cuando ustedes leen desde el versículo 5, 6, 7, 8, empiezan allí a declarar algunas declaraciones, hacer algunas declaraciones, no solamente Elifaz, sino que también Bildad y Sofar. Su esposa y sus 3 mejores amigos le dicen, mire, tú estás en pecado. Yo de ti buscaría a Dios. Y aquí, hermano, es donde entra, en nosotros una problemática. Mire, las personas vienen de afuera, y yo puedo ver aquí a mi hermana sentada bien, pero es que yo no conozco toda la carga que viene detrás. O sea, yo no conozco, yo no puedo juzgar el actuar de los demás. Cada vez que una persona actúa de alguna forma es porque hay una historia atrás. Pero usted llegar a la iglesia donde se supone debe ser un lugar donde usted encuentra refugio, y viene el hermano, yo de usted buscaría a Dios, y le pone la llaga en el dedo, en la llaga. Ustedes creen que cómo se siente. Por eso es que muchas personas se van. Sí, porque Job podía decir, pero yo no he hecho nada, oye, o sea. No, y es que no podía, lo dijo. Dice, mire, mi causa está delante de Dios. Mire, Dios sabe que, y estos versículos ya lo leímos, Dios sabe que yo no he puesto mi adoración en el oro. Yo no he adorado la luna y la estrella. Yo no he adorado dioses ajenos. Yo he hecho un pacto para no codiciar la doncella. He hecho un pacto para no codiciar la mujer de mi prójimo. Entonces, Job no se cayó. Hay un texto del libro La Oración, página 124. Dice allí Elena White, dice, si encontramos voz y tiempo para orar, Dios hallará tiempo y voz para responder. Amén. Los versículos y esta conversación que registra el libro de Job es una oración. O sea, Job está hablando con Dios, está orando, le está reclamando, y eso no es pecado. Y la Biblia me lo deja entrever, me lo deja ver. Sí, porque uno dice, pero ¿cómo dice tanta cosa y Dios sigue diciendo que es recto?
ese cuentico, es que a nosotros nos han vendido una mala imagen de la oración y de Dios mismo. Y como nosotros tenemos una imagen retorcida de Dios, que pensamos que si le reclamamos a Dios, entonces Dios, venga, le manda un rayo, lo va a partir por la mitad o le va a mandar fuego para quemarlo, para que aprenda. Eso no es así, porque Job empieza a decirle, Señor, pero es que mira mi causa, ¿yo qué he hecho? O sea, dígame por qué me está juzgando. Job empieza a hacer una narrativa y el texto me dice que Job empieza a hablar con Dios y a pelear con Dios, a reclamarle a Dios. Y Dios no le atribuyó pecado, porque Dios sigue diciendo que Job era un hombre que temeroso, recto, apartado de mal. Pero en los otros versículos. En los últimos, ¿por qué lo prospera? La pregunta es ¿por qué el versículo 42 dice que lo prosperó de nuevo? Sino que usted en qué semestre está, sino que un ministro así como usted predicó el miércoles y dijo algo, y por eso estoy tratando de buscar, porque dijo algo que yo no lo logro empatar. Y era de Job también, que Job renegó de Dios. Le estaba orando a Dios, le estaba reclamando a Dios. Y es que nosotros le podemos es que mire, renegar. vamos a poner por ejemplo, usted es fiel en el Evangelio, ¿cierto? Está bien, y de repente una enfermedad que usted no entiende, que usted dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí me pasa eso? Terrible. Mire, yo he visto casos en hermanos de unas enfermedades que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué? No, pero usted acaba de mencionar, terrible. O sea, personas que han sido fieles, que han sido, mejor dicho, misioneras, y de pronto llegan y se enferman de una forma tan horrible que uno dice, pero ¿por qué, Señor, no debería ser todo lo contrario? Eso es lo que piensa el ser humano. Y Job nos dice, venga, es que esto no depende de su actuar. Es que el problema es que nosotros no vemos el panorama completo. Sí. No lo vemos. Dios está por encima, Él lo conoce. Por eso 2000 años allá lo que vamos a saber es el panorama completo. Y Él no juzga, yo una vez leí que Él no juzga cuando tú desde tu dolor le expresas lo que sientes, porque Él entiende que es tu dolor, no tú. Entonces no es renegar, no fue que lo Pero sí se ve como renegar, es que eso es. Estaba reclamando, estaba preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor? Y es que tenía por qué, o sea, Él tenía cómo. Y llega el versículo, y ahora llegamos a la parte 3 del sermón. Y es que Dios restauró a Job y profundizó su conocimiento espiritual. Miren ustedes que a partir del versículo 38 hay un cambio en la narrativa, porque Job ignoraba a Dios antes de, o sea, en el sentido de que Dios no estaba incluido en la narrativa de que hablara directamente con Job, ¿cierto? Job le hablaba a Dios, pero Dios como que guardaba silencio. Pero ahora el versículo 38, se aparece Dios. ahora sí dice Dios, y se aparece ¿de qué forma? Porque el versículo 38 dice que entonces el Señor respondió a Job ¿desde dónde? ¿Versículo o capítulo? Capítulo 38. Respondió a Job ¿desde dónde? Desde un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Y le hace unas preguntas como un tornado, pero un poco más pequeño, o sea, una espiral de aire. Y empieza a hacerle una serie de preguntas retóricas a Job. Y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? No se está refiriendo a Job, se está refiriendo a los amigos de Job. Porque los amigos de Job le estaban diciendo, yo fuera de ti, yo buscaría a Dios. Y empiezan a aconsejar a Job. Y le dice Dios a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora le dice a Job, cíñete ahora como qué, como varón. Ahora venga a ver, le dice, te preguntaré y tú responderás. Y entonces empieza a hacerle una serie de preguntas que ningún ser humano puede responder en la tierra, retóricas, para enseñarle quién es Él. Y miren que el versículo 40, vamos ahora al capítulo 40, perdón, capítulo 40, versículo 1, dice, además dijo el Señor a Job, es sabio contender con el Todopoderoso. Miren que Dios le está diciendo que Job está contendiendo con Él. Es sabio contender con el Todopoderoso, pero aún así Dios no lo juzga. O sea, cuando Dios se acerca a Job, es porque Job oró previamente.
Por eso White dice, si halláis tiempo y voz para orar, Dios hallará tiempo y voz para responder. Si yo hubiera guardado silencio, hubiera ignorado a Dios, entonces Dios, ¿qué hubiera pasado? No le hubiera respondido porque no tenía que responder. Pero como él buscó la respuesta, le empieza a preguntar a Dios, entonces Dios se presenta y empieza a darle las respuestas que él quería saber. Y el versículo responda esto, el que debate con Dios. Dice él, entonces Dios respondió, soy indigno. ¿Qué responderé? ¿Qué respuesta? Mire, cuando usted lee en el capítulo 38 y 39, hay cosas que no se pueden responder. Y Job entendió eso. Yo, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, dice él, una vez hablé, pero no responderé más, aún 2 veces, pero no seguiré hablando. Dice Job. O sea, que Dios le quitó todas las armas a Job y lo dejó. Pero en el capítulo 38 o 39. 30 y 40. Estamos en el 40. No, pero en el 30, pues para vos decir eso. El 38 empieza a hacerle una serie de preguntas a Dios desde el 38 y el 39, los dos. Y el 40 sigue diciendo, por ejemplo, el versículo 6. Ahora el versículo 6 dice, entonces el Señor dijo a Job desde el torbellino, de nuevo, cíñete ahora como varón. O sea, póngase los pantalones puestos y venga. Te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mis juicios? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como el de Dios? ¿Podrás tronar como yo? Adórnate ahora de majestad y alteza, le dice. Vístete de honra y hermosura, esparce el ardor de tu ira, mira a los soberbios y abátelos. Mira todo soberbio y humíllalo, quebranta a los impíos en su lugar. Escóndeles a todos en el polvo, encierra su rostro en la tumba. Entonces yo mismo, está hablando Dios, reconoceré que tu diestra te podrá salvar. O sea, Dios le está diciendo a Job, usted tiene que depender de mí, yo soy el que te salva. Lo que se está pasando tú no lo entiendes, pero tú me vas a enseñar juicio, le dice, tú me vas a enseñar juicio. Es impresionante la respuesta que Dios le da. Pero cuando Dios empieza a darle semejante sermón, ¿cierto? A decirle, venga, Job, ahora sí lo va a poner en su sitio. O sea, a enseñarle, ¿cierto? Porque Job no entendía. Job le habló y Dios le respondió. El versículo, el capítulo 42, usted se encuentra que allí Job reconoce su limitación humana. 42:5. Y el 42 dice, entonces Job respondió al Señor, reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Mire que, o sea, Job estaba diciendo, esto fue plan tuyo, esto fue tu plan, esto fue tu plan. Ahora lo entiendo. Tú preguntaste, dice el versículo 3, tú preguntaste, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender, dice Job. Y no solamente lo decía por Job, porque en el versículo Dios le dice, mire, para que yo perdone a tus amigos, tú tienes que ofrecer sacrificio, tú oras por ellos y yo los perdono. Que no las puedo comprender. El versículo 4, tú dijiste, yo te preguntaré y tú me responderás. Y el versículo 5 es el clímax de la fe de Jesús, de Job, porque dice, de oídas te había conocido, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. O sea, miren que Job no decayó su fe, sino que ahora se fue a un nivel mucho más alto. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué hace? La historia de Job, hermanos, es digna de ser estudiada y de ser practicada también. Pero no calle ante Dios. Pregúntenle, Señor, ¿por qué? Cuando esté feliz, sea fiel a Dios. Cuando esté triste, sea fiel a Dios. Eso es fácil decirlo desde aquí, pero cuando se está viviendo es distinto. Y dice el versículo 7, ahora Dios llega y venga,
Ustedes se metieron con mi Jod, ¿no? Con mi hijo. Y el versículo 10 dice, después de hablar estas palabras Jod, el Señor dijo a Elifaz tenamita, mi enojo se encendió contra ti y tus dos amigos, porque ustedes no han hablado por mí lo recto como mi siervo Jod. Mire que sigue diciendo que Jod es recto. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Jod y ofrezcan holocausto por ustedes. Mi siervo Jod orará por ustedes, porque a él entenderé para no tratarlo según su insensatez, porque no han hablado por mí lo recto como mi siervo Jod. Dios mismo defiende a Jod ante sus amigos. Y conocemos que ahora Dios restaura a Jod todos sus bienes y los duplica, excepto de sus hijos, ¿no? White dice que no los duplicó sus hijos porque en el día de la resurrección sus hijos van a estar en el cielo. Amén. Ay, qué bueno. Esa es la fe a la que nos llama Dios a todos nosotros, el mismo actual. Y hoy yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Hay algún mandato que obedecer? ¿Hay alguna acción que tomar? ¿Hay algún pecado de que alejarme? Pregúntese. De muchos, no de uno. Yo, por lo menos. Hoy hemos visto Ay, bendito Padre. 3 apartes de este sermón acerca de la vida de Jod. Y sabes, hijito, ahí donde dice que Dios, el último pedacito, ¿cómo es que dice? Después de que él oró por la restauración de él, ¿cómo es? Primero tuvo que orar para que sus hijos, Para el amigos pueblo fueran restaurados, y ahora entonces Dios se encarga de de restaurar. restaurarlo, pero ¿sabes por qué? Porque Jod lo menos que quería era orar por sus amigos, pero sin embargo lo hizo, y después de que lo hizo fue que Dios lo restauró. En psicología, tú logras el perdón de Dios cuando tú eres capaz de perdonar a los que te hieren, a los que te ofenden. Es que el Padre Nuestro lo dice de esa manera. Perdón. Dice- Pero ahí está, o sea, es muy bonito como dice ahí, restauración de la prosperidad de Jod. Y dice que lo prosperó después que él oró por sus amigos. Antes Después, no. no antes. En resumen, en esta mañana hemos visto 3 partes principales de la vida de Jod. Primero, la verdadera integridad nace de una relación genuina con Dios. Segundo, la fidelidad auténtica permanece aún en medio del sufrimiento y la incomprensión. Y tercero, las pruebas pueden conducir al creyente a un conocimiento más profundo del carácter de Dios. El libro de Jod nos enseña que Dios, aunque no entendamos la teodicea de Dios, el por qué permite que sus hijos sufren, nos enseña que Jod permaneció y que Dios le respondió, y todos nosotros tendremos una respuesta del por qué. Como Jesús, aunque Jesús no quería, mira que se mantuvo, y aunque era Dios. Más allá de nuestro bienestar, Jod nos enseña que nuestra prosperidad no debe ser la base para nuestra fe, sino que nuestra fe debe seguir en pie aún en medio de las dificultades. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí desean entregarle la vida al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí desean decirle, Señor, tú eres mi Dios? A ti que sufres, a ti que no encuentras la solución a tu problema, a ti que piensas que Dios se ha abandonado y que no te ve. Jod nos enseña que Dios nos ve y que no importa las circunstancias, Dios cuida de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Quiero invitarlos a que, puesto de rodillas, oremos al Señor. Te bendiga mucho, sí, gracias por este regalo. Y que de verdad